Hola, esta videoclase es para analizar el último elemento del delito, que es la culpabilidad. En cada elemento del delito, como hemos ido viendo, respondemos una pregunta. Cuando hablamos del sustantivo conducta, lo que nos preguntamos es si la persona está consciente. Cuando hablamos de la tipicidad, nos preguntamos si es posible encuadrar el supuesto fáctico con el supuesto normativo. Cuando hablamos de si la conducta típica es antijurídica, lo que nos estamos preguntando es si es totalmente contraria al derecho. Y cuando hablamos de la culpabilidad, lo que nos estamos preguntando es si la conducta típica y antijurídica merece un juicio de reproche. Es decir, si amerita ser castigada por el derecho penal. Conducta típica y antijurídica se le conoce como injusto penal. Para que sea considerado delito, además, tiene que surtirse el elemento de la culpabilidad. Aunque pueda parecer muy básico, quiero hacer la aclaración porque a veces se confunde la culpabilidad con el hecho de que la persona sea culpable o no. No tiene que ver con esa circunstancia. La culpabilidad gira en torno a responder la pregunta si la persona amerita ser castigada por el injusto penal que desplegó. Es un juicio de reproche que permite vincular en forma personalizada al injusto penal con el autor, con el sujeto activo. No podemos prescindir de este elemento del delito porque no podemos graduar la pena de manera mecánica, toda vez que los seres humanos no somos robots. Cada uno actúa con motivaciones distintas, bajo escenarios diferentes, con formas de comisión distintas inclusive. En la culpabilidad es muy importante la determinación del quantum de la pena, que cada delito establece un mínimo y un máximo, y los criterios aplicables para su individualización, que pueden analizar y revisar en el artículo 72 del Código Penal de la Ciudad de México. Los voy a omitir en esta explicación porque me parece que son bastante claros y tienen que ver con lo que el juez en su función de individualización de la pena tiene que tomar en cuenta para determinar una pena más baja o más alta dentro de los parámetros que establece la tipicidad. Ahora, es importante tener en cuenta que la culpabilidad y los criterios para su individualización no tienen que o no tendrían que tener que ver con algo que justifique la criminalización de la persona. Si bien muchos de estos criterios tienen que ver con conocer un poco más la personalidad del sujeto, esto no puede valer para generar estereotipos negativos que le jueguen en contra. Tiene que ver con un conocimiento adicional para poder determinar el ámbito de autodeterminación que tuvo ese sujeto al momento de desplegar la conducta típica y antijurídica. Es decir, no se trata de analizar lo que yo habría hecho en su lugar, porque yo tengo un ámbito de autodeterminación muy diferente al de la persona. Se trata de ubicarnos en el contexto de la persona, económico, social, cultural, político inclusive, para poder entender ese ámbito en el que él se desplazaba libremente y poder valorar y ponderar su toma de decisión para que el juicio de reproche sea efectivamente personalizado y no caigamos en injusticias o arbitrariedades. Ahora, la culpabilidad se analiza a partir de 3 elementos. Y estos 3 elementos son la imputabilidad, el conocimiento virtual de la antijuridicidad y la exigibilidad. La imputabilidad tiene que ver con la capacidad psíquica que tiene la persona para poder reprocharle la conducta. Es una capacidad de comprensión mental del sujeto para poder entender las consecuencias de su acción. Cuando decimos que una persona es imputable, estamos hablando de una persona en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, que entiende la diferencia entre el bien y el mal y por lo tanto, siguiendo a la escuela clásica, si cometió un delito es porque eligió cometerlo sin nada que interfiriera esa capacidad de comprensión. Por lo tanto, la persona se verifica como imputable y merece un juicio de reproche. ¿Qué sucede cuando la persona es inimputable? ¿Qué causas me excluyen la imputabilidad? Cualquier condición mental, como por ejemplo una esquizofrenia, una psicosis,
una sociopatía, pero ojo, esto es importante analizarlo a la luz del momento en el que se despliega la conducta típica y antijurídica. Un esquizofrénico, por ejemplo, si está medicado, puede hacer una vida más o menos normal, pero si cometió el delito bajo el brote de la enfermedad de la esquizofrenia, es muy probable que sea inimputable. Lo que quiero decir es que un esquizofrénico en automático no es inimputable. Hay que analizar en el momento de comisión del hecho si la persona tenía esa capacidad de comprensión y adecuó su comportamiento a esa comprensión o no. Ahora, aquí hay dos temas a tocar paralelos a la imputabilidad. Uno son las acciones libres en su causa, que tiene que ver con los supuestos en los que las personas cometen un delito bajo los influjos de drogas o alcohol. ¿Cuál es la perspectiva jurídico-penal frente a esta circunstancia? En principio, la persona es responsable penalmente, es decir, es imputable, toda vez que las acciones libres en su causa implican que hay una libertad en la causa, aunque esta libertad no se despliegue al efecto. ¿Cuál es la causa? Una persona decide echarse una botella de tequila sabiendo que trae un coche y va a conducirlo. ¿Cuál es el efecto? Conduce en estado de ebriedad, pasa un semáforo en rojo, choca con otro vehículo y causa la muerte del otro conductor. Hay una acción libre en su causa porque la persona era libre en el momento en el que se decidió incapacitar sabiendo que iba a conducir un vehículo. En el efecto, digamos, de esa causa, probablemente no lo sea tanto porque iba hasta las manitas, porque él juraba que el semáforo estaba en verde, porque sus capacidades se vieron alteradas por lo que consumió, pero eso para el derecho penal es irrelevante. Lo que se toma en cuenta es la causa que detona ese efecto. Y aquí hay dos posibilidades. O bien el derecho penal analiza que la persona se incapacitó por gusto y posteriormente cometió el hecho con imprudencia, en cuyo caso nos encontramos frente a una comisión culposa del delito, como pueden ser lesiones o homicidio cometidos bajo el influjo de alcohol o drogas, en hechos de tránsito sobre todo, o bien la persona se incapacitó para cometer el hecho y causar el resultado, en cuyo caso estaríamos frente a una comisión dolosa, lo que normalmente se conoce como lo hizo para darse valor. Probablemente una persona sabe que su pareja le es infiel, se toma unos tequilas para armarse de valor y luego ir a buscar al tipo con el que le fueron infiel y romperle la cara. Evidentemente hay un dolor. O pasa mucho también en personas que consumen ciertas sustancias psicotrópicas. No tienen dinero para costearse el vicio y lo que hacen es utilizar su última dosis para armarse de valor y cometer robos, por ejemplo, a transeúntes o a conductores de vehículos o en transporte público, con la finalidad de obtener un beneficio económico para poder abastecerse de la droga. En esos casos, evidentemente, hay un dolo. Y el otro elemento que hay que analizar en la imputabilidad tiene que ver con el estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta es una especie de trance psicológico por el que atraviesa una persona, bajo el cual pierde, digamos, esos frenos inhibitorios que todos tenemos para no cometer un delito. Es decir, por más que yo odie a una persona, hay algo que me inhibe, que me obstaculiza a ir y agarrarla a golpes. Por mucha necesidad económica que tengo, hay un freno inhibitorio que me imposibilita el considerar como una posibilidad viable asaltar a alguien para resolver mis problemas económicos. Y esto además es interesante porque evidencia que la norma no inhibe para nada la comisión de conductas delictivas. Es decir, quienes no cometemos un delito no lo hacemos porque una norma lo prohíbe y prevé una sanción para ello, sino porque hay otros frenos inhibitorios que cumplen esa función en la persona que tienen que ver con otros factores. De ahí la inutilidad de la ejemplaridad del castigo y de esta pretendida finalidad del derecho penal de prevención de delitos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona cae en un estado de emoción violenta? Brevemente, momentáneamente, por instantes, esa persona pierde esos frenos inhibitorios, normalmente a un disparador,
que lo coloca en esa situación y por breves instantes no puede controlar lo que está haciendo. El típico ejemplo que se suele poner es un papá que llega a su casa y encuentra que su vecino está violando a su hija de 4 años de edad. Ese papá no va a actuar hasta neutralizar el peligro, sino que probablemente agarre a golpes al sujeto hasta matarlo, por el estado de emoción violenta que le generó el disparador de lo que encontró al llegar a su casa. Una víctima de violación que logra desarmar al violador y lo apuñala 84 veces hasta matarlo, es muy probable que esté en un estado de emoción violenta. Entonces, bueno, es algo difícil de acreditar, pero no imposible. Se suele acreditar con periciales en psicología y en psiquiatría, en ocasiones con testigos, con perfiles psicológicos de la persona, para analizar su comportamiento anterior, concomitante y posterior al hecho y en otras circunstancias. Y si se determina que hay un estado de emoción violenta, se considera una especie de inimputabilidad excepcional, hay una imputabilidad disminuida en la persona que no me va a excluir el delito, no me va a excluir la culpabilidad, la persona merita un juicio de reproche, pero es un juicio de reproche menor que el que correspondería por la comisión del delito doloso, siendo perfecta y plenamente imputable. Bueno, esto tiene que ver con la imputabilidad. Entonces, si tenemos palomita en imputabilidad, avanzamos al siguiente elemento de la culpabilidad, que es el conocimiento virtual de la antijuridicidad. ¿Qué significa esto? Que la persona sabe que lo que está haciendo es contrario a la ley, sin necesidad de que en su vida haya abierto un código penal. Lo que normalmente rige los principios sociales, los valores, la moral, la ética, me lleva a pensar que si yo mato a otro ser humano, eso tiene que estar mal y prohibido por alguna ley, aunque nunca haya abierto el Código Penal ni leído el 123 del Código Penal del Distrito Federal. ¿Por qué se habla de un conocimiento virtual? Porque es un conocimiento genérico, no especializado. Este conocimiento virtual admite una excepción, y esa excepción se llama error de prohibición. En el error de tipo que analizamos en la tipicidad, ¿se acuerdan? El error gira respecto a lo que se está haciendo. La persona no sabe lo que está haciendo. Cree que está haciendo una cosa y en realidad está haciendo otra. En el ejemplo que les ponía, yo creo que me estoy llevando mi abrigo negro del restaurante y en realidad me estoy llevando un abrigo negro de otra chava. En el caso del CEMEFO, el sujeto cree que está teniendo sexo con un cadáver y en realidad está teniendo sexo con una mujer que está viva. En el caso del policía, en la situación de rehenes con el novio celoso, el policía cree que el novio representa un peligro real porque tiene un arma real y le está apuntando a la cabeza a la chava, y en realidad no sabe que es un arma de juguete y que no hay tal peligro. En el error de prohibición que analizamos en la culpabilidad, el sujeto sabe perfectamente lo que está haciendo. El error recae sobre lo que cree que dice la norma o la licitud de su conducta. Hay un principio general del derecho que indica que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Bueno, los penalistas somos tan tiquismiquis que este principio admite una excepción en materia penal y es el error de prohibición. La persona sabe lo que está haciendo, sin embargo, cree que lo que está haciendo la ley se lo permite o no tiene la más remota idea de que lo que está haciendo está prohibido por la ley. ¿Cómo se analiza el error de prohibición? Al igual que el error de tipo, bajo dos modalidades. ¿Es vencible o es invencible? La persona tenía elementos a su alcance, se hubiera puesto más cuidado, se hubiera sido más cauteloso, de darse cuenta que lo que estaba haciendo está prohibido por la ley o no lo permitía la ley. Si la respuesta es sí, entonces el error de prohibición se considera vencible. Hay culpabilidad, hay delito y hay pena, aunque es una pena disminuida. Si por más que la persona hubiera puesto cuidado, atención o su ámbito de autodeterminación no le permite el darse cuenta de que lo que está haciendo es contrario a la ley, entonces se considera error de prohibición invencible y esto me excluye la culpabilidad y por lo tanto no hay delito y no hay sanción penal. Ejemplo, error de prohibición vencible. Un policía que es llamado por el Ministerio Público para ir a cumplimentar una orden de cateo. Y el Ministerio Público, como responsable del acto de investigación,
le dice al policía, vete avanzando a tal domicilio y si no les abre nadie, vayan ingresando, lo que buscamos es un arma con estas características. Y el policía le pide al Ministerio Público la copia de la orden del juez, porque todo policía, por malito que sea en este país, sabe que un cateo requiere la autorización de un juez, y el Ministerio Público le dice, no tengo tiempo, vete adelantando, yo ahorita los alcanzo, vayan llevando a cabo el cateo. Y el policía se va, cumple la orden, y una vez que ingresan al domicilio y encuentran el arma, resulta que al verificar con el Ministerio Público no existe tal orden de cateo. El policía actúa bajo un error de prohibición toda vez que él cree que lo que está haciendo la ley se lo permite. Sin embargo, la pregunta sería, ¿estaba en posibilidades de darse cuenta que actuaba bajo un error? Y la respuesta, desde mi perspectiva, sería sí, porque tendría que haber verificado la existencia de esa orden de cateo. Por lo tanto, el error de prohibición sería vencible y habría una responsabilidad penal para el policía. Ejemplo de error de prohibición invencible, y sucede muchísimas veces. Campesinos que vienen de entidades federativas vecinas a la Ciudad de México, por ejemplo, un campesino que viene de alguna comunidad de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos, y entonces esta persona viene con su machete al hombro porque es su herramienta de trabajo en el campo, donde toda la gente lleva el machete al hombro. Y cuando toca la Ciudad de México es detenido por portación de arma prohibida. El campesino actúa bajo un error de prohibición porque no tiene la más remota idea de que la ley prohíbe el uso de ese instrumento porque en su comunidad es algo normal, común y corriente. Tendríamos que preguntarnos si tendría posibilidades de haber sabido que lo que estaba haciendo era un delito en la Ciudad de México. Y para ello necesitaríamos tal vez más información. ¿Habla español o habla alguna lengua indígena? Había venido anteriormente, había sido detenido anteriormente por lo mismo, tenía conocimiento de compañeros suyos que hubieran estado en la misma circunstancia y el problema que enfrentaron. Si las respuestas son no, el error de prohibición sería invencible. Si las respuestas son sí, entonces caería dentro del supuesto del error de prohibición vencible. Ahora, antes de que lo pregunten, usos y costumbres tienen que ver mucho con el error de prohibición, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución. Y aquí el parámetro son los derechos humanos. Por ejemplo, en Tenancingo, las personas, y sobre todo los hombres, crecen pensando que es perfectamente normal explotar a sus hijas menores de edad, e inclusive mayores de edad, porque es la capital de la trata de personas en el país. Ahí es un uso y costumbre. ¿Cabría un error de prohibición? No, definitivamente no lo cabría, porque aunque ahí es un uso y costumbre, hoy con toda la información disponible es perfectamente válido suponer que cualquier persona sabe que lo que están haciendo es prohibido, tan lo saben que lo hacen a espaldas o en complicidad con la autoridad. Un hombre de Oaxaca que golpea a su mujer brutalmente porque la sopa no estaba lista a la hora que él llegó de trabajar, ¿podría haber un error de prohibición porque ahí todo el mundo golpea a las mujeres? No lo puede haber, porque eso es contrario a la Constitución y a los derechos humanos, en este caso de las mujeres. Entonces, usos y costumbres son reconocidos y pueden ser validados siempre y cuando no interfieran con esos derechos humanos. Hay pueblos donde entierran al muerto y 3 días después lo sacan, lo pasean por todo el pueblo y luego lo vuelven a enterrar. ¿Es un uso y costumbre? Sí. ¿Atenta contra los derechos humanos? Probablemente no, porque es un uso y costumbre que no interfiere con absolutamente nada. ¿Podríamos validarlo como un error de prohibición para no castigar un delito como el de profanación de cadáveres? Sí, probablemente en ese caso sí. No en el caso de una mujer golpeada, no en el caso de una niña violada, intercambiada por ganado o explotada sexual o laboralmente. Eso es inadmisible absolutamente. Y finalmente el tercer elemento de la culpabilidad, que es la exigibilidad. ¿Podríamos exigirle al autor del delito que actuara de una manera distinta? Si la respuesta es sí, entonces se verifica el requisito de la exigibilidad. Por ejemplo, una persona que asalta en el metro, ¿podemos exigirle que actúe de manera diferente? Claro, podemos exigirle que se ponga a trabajar, que junte para comprarse su propio celular, que pida un crédito, yo qué sé, pero no que asalte gente para tener un celular
de última tecnología que no le alcanza para comprar. Ahora, ¿qué elementos me pueden excluir la exigibilidad? Uno, la inexigibilidad de otra conducta. Y aquí doy un ejemplo en la entrevista de legítima defensa del programa que les compartí, de esta mujer que era oficial del registro civil que termina matando a su marido. No se podría considerar legítima defensa, pero en ese programa explico por qué razones no se consideró legítima defensa en su momento, porque se dijo que había un exceso, ¿no? Bueno, si no lo analizamos desde la perspectiva de la legítima defensa, entonces podríamos excluir el delito a nivel culpabilidad al analizar la exigibilidad. ¿Por qué? Porque el tipo le está asfixiando, lo único que tiene a la mano para defenderse es un cuchillo. ¿Qué le era exigible? Decirle, espérame tantito en lo que me sigues asfixiando, voy a llamar a la patrulla a ver si se apura. Listo, viejo, ahora sí sígueme asfixiando, espero que la policía no se tarde. Es absurdo. Ella lo que hace es salvaguardar su vida y por lo tanto no le podemos exigir que actuara de una manera distinta. Otra causa que me puede excluir la exigibilidad, el miedo grave o paralizante. Una fobia de alguna persona que hace que no le podamos exigir que actúe de una manera distinta. O un miedo grave, por ejemplo, cuando secuestran a una persona y los secuestradores le dicen a la familia, te prohíbo denunciar a la policía porque si lo haces voy a matar a tu familiar. Las personas incurren en un delito que es el de omisión de denuncia, pero lo hacen bajo este miedo grave de que la amenaza se materialice. Y la coacción, cuando una persona actúa coaccionada por otra. Matas o te mato. Violas o te mato. Traficas la droga o te quito a tu hijo y no lo vuelves a ver. Aquí hay una coacción que me rompe la exigibilidad porque la persona no puede actuar de una manera diferente dada la coacción que hay de por medio y por lo tanto se me excluye la culpabilidad. Así que redondeando, el elemento culpabilidad responde si la persona amerita un juicio de reproche para ser castigada por la conducta típica y antijurídica, el injusto penal que ha cometido hasta ese momento. Los elementos de la culpabilidad son tres: imputabilidad, conocimiento virtual de la antijuridicidad y exigibilidad. Si tengo los tres elementos satisfechos, hay culpabilidad y habría una consecuencia jurídico-penal que sería la imposición de una pena. Si alguno de estos tres elementos admite una excepción, entonces se va a romper la culpabilidad, se excluye al delito y no va a haber pena. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad entonces que hacen inviable la imposición de una pena? La imputabilidad como tal. Si la inimputabilidad es parcial, como el caso del estado de emoción violenta que analizamos previamente, sí va a haber delito y sí va a haber pena. La regla prevista es desde una cuarta parte de la mínima hasta una media de la pena máxima prevista para el delito de que se trate. El error de prohibición invencible es una causa de inculpabilidad que me excluye al delito. Si el error es vencible, recuerden que sí hay penalidad. La inexigibilidad de otra conducta me va a excluir al delito. El estado de necesidad si es exculpante y la legítima defensa si es pura. Si es en exceso, hay penalidad. Si el estado de necesidad es disculpante, hay penalidad. Con esto acabaríamos los elementos del delito y en la siguiente videoclase vamos a hablar de el iter criminis. Saludos.